Buen día, mi nombre es Judith Aldana, soy profesora de Ciencias Biológicas y bueno, para responder un poco a la consigna de la tarea grupal que teníamos, el número 7, no pude tener contacto con las otras chicas, incluso una de ellas escribió diciendo que se juntaría, pero no volvió a responder más, entonces preferí hacerlo yo. Este, Bien, contando un poco de las clases que íbamos viendo, todas me parecieron interesantes porque nos sirven, digamos, a la hora de poder dar clases. Este, pero bueno, la que más me sirvió fue la clase en la que veíamos los principios del calor, ¿sí? Cómo a través de un elemento que estaba caliente y después lo enfriábamos, cómo se podía obtener y cómo se observaba esa el calor que desprendía, perdón. Eso me sirvió mucho porque estuve haciendo unos reemplazos y me tocaba dar, por ejemplo, la materia de físico-química y me sirve mucho para poder dar los distintos estados en los que se encuentran las sustancias, cómo van cambiando de uno a otro. Incluso cuando lo llevé al laboratorio pude hacer estos experimentos, digamos, para poder poner también sustancias que estaban calientes, para poder enfriarlas y ver cómo, o sea, cómo estas leyes de la termodinámica se iban haciendo visibles. Eh, Eso me pareció interesante y me sirvió mucho. Obviamente, esto también de poder hacer el curso me permitió acoplar, además de mis clases, de la teoría o de alguna otra imagen ilustrativa, agregar las gráficas y agregar diagramas, que son más o menos lo que se estuvo viendo en todo el curso. Lo de las gráficas me parece muy interesante, la información que brinda eso, y me llama la atención de que se lo puede incluso dar en distintos tipos de niveles. Uno a veces piensa que puede solo utilizarlo para el nivel superior, y no, en el secundario me sirvió muchísimo. Este, otra de las clases que también me pareció interesante fue una de las últimas, donde ya vemos un poco lo que es la parte de la respiración y de los procesos que se dan, ¿sí?, a través de los mismos. Que eso también me sirve para clases que yo estoy dando ahora en el nivel superior, que estoy dando todo lo que son los sistemas, porque doy anatomía y fisiología humana. Entonces, por ejemplo, yo tengo chicos con los que trabajo que son del profesorado de educación física, y me gusta trabajar con las gráficas porque con eso puedo explicar, por ejemplo, cómo es el consumo de oxígeno en cuanto a la velocidad, ¿sí?, en la que se va consumiendo este oxígeno en una persona que entrena o que no entrena, o cómo es que se disocia el oxígeno en la sangre, y cuáles son los factores que por ahí pueden em, influir en esta disociación, por ejemplo, la temperatura o el pH. Eso me ha servido mucho y he utilizado imágenes que incluso con las correcciones que me estuvo haciendo la tutora, me sirvió para poder dar gráficos concisos, completos, con toda la información, no demasiado complejos, sino más bien sencillos y que se puedan entender. Y que tengan toda la información que yo necesito que los chicos vayan entendiendo en cuanto a nivel conceptual, ¿sí? Que puedan ir analizando, resolviendo. Eso me ha servido mucho. Y también, por ejemplo, con la última clase, también cómo los alimentos van a ir proporcionando esa energía que, que se necesita, ya sea para respirar, para poder realizar algún tipo de actividad, que en este caso, por ejemplo, que yo tengo con los chicos de profesorado de educación física, me sirve un montón. Y con eso, por ejemplo, me da en realidad la idea, porque todavía no lo hice, para poder presentar imágenes y que también se pueda hacer un tipo de análisis, o incluso ellos en base a esa gráfica poder hacer un diagrama explicativo, donde puedan incluso incorporar conceptos para poder ya tener una idea cerrada de lo que quisiera trabajar. Esto obviamente acoplado a por ahí que yo les hago hacer algún tipo de simulación dentro de clase, por ejemplo, que ellos hagan algún movimiento físico y que en ese momento, ese movimiento físico, la agitación o el momento que ellos están expirando o inspirando, podamos ir relacionándolo con las gráficas que vamos dando. Obviamente esto es todo como una prueba piloto, lo estoy intentando, es como nuevo, pero me parece muy interesante. Este, ¿Qué consejo le puedo dar a mis compañeros? Bueno, no tuve la oportunidad de hablar con ellos, pero siempre de utilizar las gráficas me parecen muy interesantes.
Eh, eh, es algo que no se hace comúnmente, pero que estaría muy bueno intentarlo. Y yo, por ejemplo, desde ahora en más estoy agregando las imágenes. Lo hacía antes, pero no tal vez con la precisión y con con todo lo nuevo que se ha estado aprendiendo durante el transcurso del curso. Incluso las correcciones que por ahí la tutora nos hacía, eso también nos sirve, lo que vi que le corrigieron a mis compañeros, lo que me corrigieron a mí, sirve para ir puliendo un poco más lo del uso de las gráficas. Pero me parece muy interesante porque de esa forma uno puede eh, explicar todo un tema de manera mucho más dinámica, más analítica y que sea todo un desafío no solamente para el profesor, sino también para el alumno. Así que bueno, eso más que nada y bueno, lamento no haber podido discutir con mis compañeros, que era la idea, pero bueno, ya nos ponemos en marcha, si es que está todo bien, para poder empezar el trabajo final. Gracias, que tengan buen día.